Gracias, Lourdes. Eso es un reto. No, yo no voy a abundar mucho porque gracias a los colegas que me han antecedido, plantearon muchas de las cosas que hay nuevas en cefalea postraumática y esto es del todo conocido. Es raro el neurólogo que no maneje pacientes maestros o militares que no vengan con esta condición de cefalea postraumática, normalmente asociado a trauma leve, contrario a lo que la mayoría de nosotros pensaría. El trauma severo cráneoencefálico no está tan asociado a este síndrome postconcusión. Sin embargo, el trauma leve es cerca del 80% de las personas que siguen este problema y representa un problema médico porque parte del abordaje que aunque se acerca uno a este tipo de pacientes, cronifica a los pacientes y los discapacita, al punto de que cerca del 30% de los pacientes con la forma crónica de la cefalea postraumática no vuelven nunca a reintegrarse a su trabajo. De ahí es que es interesante entender el mecanismo y entender también la forma correcta de abordar el problema. Yo no tengo ningún conflicto de interés y básicamente todos ustedes manejan síndrome post-concusión. Dolor de cabeza es 90% del síndrome post-concusión y por lo tanto es el objetivo primario a tratar en el paciente que tiene historia de dolor de cabeza postraumático. Recientemente se ha hecho algún nuevo replanteamiento del problema. Se entiende como cefalea postraumática la que aparece en los 7 días siguientes a un trauma de cráneo, ya sea severo o no severo, pero en aquellos pacientes que tienen alteración de la conciencia y que pasan tiempo en coma y que luego despiertan y generan dolor de cabeza, también se puede considerar este diagnóstico. Esto es por el hecho de los procesos médico-legales que pueden volver a hacer un diagnóstico formal de cefalea postraumática que supone discapacidad. Las maneras o fenotipos de los dolores de cabeza postraumáticos son similares a la cefalea primaria, es decir, tenemos un tipo migrañoso, un tipo tensional, tipo trigémino vascular, que también suele ser menos frecuente, pero es una forma. La cervicogénica es otra forma también de presentación de este síndrome y por lo tanto es interesante hacer un buen perfilamiento del paciente con cefalea postraumática. Estos son factores de riesgo para desarrollarlo. El hecho de tener dolor de cabeza en el momento que sigue inmediatamente al trauma, sexo femenino, condiciones preexistentes básicamente de comorbilidad psiquiátrica, fenómenos explosivos vinculados al trauma y por eso, por ejemplo, esto es 3 veces más frecuente, por ejemplo, en el personal militar que en personas que tienen una profesión diferente. Y múltiples traumas menores que se asocian también como una predisposición luego de un primer trauma. Igualmente estrés postraumático, síntomas previos de migraña. Y esto es interesante porque si bien es cierto que el fenómeno como tal sigue exactamente la misma progresión que sigue la cefalea primaria tipo migrañosa, tienen diferentes aspectos en cuanto a su manera de tener toda la constelación de síntomas asociados. La cefalea de tipo tensional postraumática es la forma más frecuente, casi 3 veces esa una con relación a la forma migrañosa y igualmente los detonantes específicos, luz, estrés, entre otras, son mucho más prevalentes en las formas, por ejemplo, de tipo tensional. Otro dato de interés es que la bilateralidad es mucho más frecuente en la postraumática que en las formas hemicraneales e igualmente también la intensidad
así como también la sensación de tensión. De hecho, es por esto que hay un buen nicho terapéutico en el hecho de manejo con medicación antiinflamatoria en etapa inicial y responden perfectamente bien. La gran mayoría de los pacientes no tienen que ir a clínica de cefalea con un neurólogo, sino que se automedican y responden bien. Sin embargo, esa automedicación, esa buena respuesta inicial, sigue muchas veces la cronificación del proceso por la exposición a analgésicos frecuentes. Y el hecho es que aparentemente hay todo un mecanismo involucrado como predisposición a desarrollar esto. Es decir, hay una vulnerabilidad previa de los pacientes que van a cronificarse con esta condición. Y esto es lo que se conoce. Hay un trastorno de la modulación descendente del dolor. Ese mecanismo por el cual el cerebro es capaz de modular la respuesta exagerada a un estímulo doloroso, a un estímulo nociceptivo, está alterado en estos pacientes. Y se conoce, por ejemplo, que cuando se compara la corteza cerebral de los pacientes que han sufrido trauma con los pacientes normales, el grosor de la corteza es diferente. Ese daño axonal difuso es la diferencia muchas veces, y esto predispone a que ese sistema trigémino descendente tenga una variación en su nivel de respuesta. Es como una hiperactivación. Esa hiperactivación debe ser el objetivo terapéutico de nosotros en el abordaje de los pacientes. Hay una alteración del metabolismo celular y ese metabolismo se hace en presencia de un cerebro traumado, donde se desarrollan todos los factores de inflamación como respuesta a la injuria, y esto predispone a un metabolismo asociado a altas concentraciones de lactato, así como también de radicales libres que van a dar al traste con la función neuronal. Todo esto se cree que ayuda a que haya todo un proceso glicolítico alterado en estos pacientes, y eso genera también toda una activación de la microglia. La microglia hace que el proceso se cronifique por cuanto que libera sustancias que van a atacar células que anteriormente funcionaban de manera normal y que tienen ahora una predisposición a una respuesta exagerada frente a cualquier otro estímulo, inclusive no doloroso. Esa respuesta se incrementa con la liberación de citoquinas y quimoquinas por la microglia, y se cree que este proceso también está mediado por un aumento exagerado del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Es así como esto predispone a fenómenos de vasodilatación que, sumado con un aumento de la permeabilidad de la membrana hematoencefálica, da al traste con todo un proceso bastante complejo que se tiende a cronificar. Esa respuesta de modulación, parece que disculpen. Gracias. Esa respuesta está asociado a una depresión cortical diseminada, igual que en la migraña, exactamente igual que en el aura migrañosa, y esto aparentemente sigue a la liberación de moléculas inflamatorias y a una disminución de ese flujo sanguíneo cerebral. De ahí que la respuesta a la vasodilatación promovida por este neurotransmisor es un mecanismo implícito en las formas crónicas de cefalea postraumática. Y esa liberación es probablemente el eje de las formas crónicas severas que vamos a ver en consulta, porque las formas leves, decimos, son espontáneamente tratadas y la gente no va al médico por eso. Bien, este proceso envuelve también todo un mecanismo por el cual aumenta el número de receptores y esto predispone a una respuesta sostenida y se vuelve prácticamente un círculo vicioso, sobre todo en el hecho de la alta tendencia a la cefalea por rebote de medicamentos.
que envuelve muchos de los pacientes que tienen esta condición. De ahí que la primera línea de tratamiento ha de ser triptanos, pero inmediatamente no tener respuesta en corto tiempo, migrar hacia sobre todo conociendo el perfilamiento de predisposición a la cronicidad de los pacientes, hacia una forma que disminuya la actividad de este péptido relacionado con el gen de calcitonina en los pacientes, porque esta es la segunda cascada de la cual casi siempre no hay vuelta atrás, y por eso la alta tasa de discapacidad vinculada, por ejemplo, a este tipo de dolor de cabeza. El proceso de neuroinflamación vinculado a este mecanismo, todo esto obviamente son en modelos experimentales animales. Sin embargo, han sido en algunos casos replicados en humanos con algunos tipos de certeza. Por ejemplo, cuando se inyecta el péptido relacionado con el gen de la calcitonina en sujetos post-trauma, el nivel de respuesta es casi 3 veces el que existe en sujetos sanos que no han tenido previamente trauma. De modo que el trauma sensibiliza a una respuesta exagerada a esto. Y esto fue lo que se hizo en un estudio hecho en personas donde se le aplicó a un número de voluntarios que habían tenido un trauma leve, se le aplicó la sustancia intravenosa y la respuesta fue 70, esa 23 veces ese nivel de respuesta exagerada. De ahí que realmente el tratamiento preventivo de la forma crónica de este tipo de cefalea tendrá que ser necesariamente con gepantes o probablemente con anticuerpos monoclonales tipo Enerumab. De hecho, Enerumab ha sido probado en este tipo de pacientes con una respuesta bastante buena. Cerca del 65% de los pacientes tuvieron una reducción significativa de los ataques severos, igualmente también de la discapacidad. En resumen, porque son 10 minutos, cefalea postraumática tiene 2 formas, una aguda y una persistente. La persistente es el gran problema de nosotros los neurólogos, porque son los pacientes que vamos a ver y que vamos a tener que decidir sobre la discapacidad probablemente permanente de algunos de ellos. Es importante enfocarse en el fenotipo primario que va a predominar en estos pacientes. El abordaje multidisciplinario, siempre con psiquiatría o con igual terapia física, porque la aparición concomitante de dolor somático vinculado también al fenómeno de dolor de cabeza hace todo un reto en el manejo de estos casos, y obviamente la prevención de la cronificación de los pacientes, evitando el uso de triptanos, antiinflamatorios e incluso en algunos casos de antidepresivos. Algunos antidepresivos han sido también vinculados a la cronificación de algunos de estos casos. Ojo, amitriptilina tuvo buena respuesta, igual que pregabalina en algunos de estos casos en la prevención de los pacientes, pero también tiene una reducción del umbral convulsivo, que es una bandera roja en cefalea postraumática. Muchísimas gracias.